Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de infiltración. Para ello tenemos los siguientes datos. En un ensayo de infiltración por el método de los cilindros infiltrómetros se logró recolectar la siguiente información. Tenemos los datos del ensayo, que son el número de repeticiones o de lecturas, el tiempo acumulado que cursó a lo largo del ensayo, los tiempos parciales entre cada una de las lecturas, las láminas que se han ido infiltrando en los diferentes intervalos de tiempo y las láminas parciales en cada intervalo de tiempo. Bien, lo que nos indica el ejercicio es determinar la función de infiltración acumulada, la función de velocidad de infiltración instantánea, el tiempo teórico y real en el que se llega a la velocidad de infiltración básica, la velocidad de infiltración básica del suelo. Bien, vamos a comenzar indicando que para poder dar la solución al primer inciso tenemos que identificar que una función de infiltración no es nada más que aquella función matemática que permite describir de mejor forma la tendencia de los datos. En este caso, para el ejemplo, lo que se puede observar es que aquí estamos con los datos que se tienen, se han ido graficando, que es la infiltración acumulada con respecto al tiempo, y aquí se observa su variación. Bueno, entonces la idea es asemejar esta variación con alguna función que se asemeje mejor. En este caso, la función de mejor ajuste es la función de tipo potencial. Entonces, para poder desarrollar la función de infiltración, vamos a asociar el comportamiento de esta función con una función que ha sido descrita por Kostiakov y Lewis, que recae justamente en esta expresión, donde la infiltración es igual a un parámetro empírico k sub i multiplicado por el tiempo en el cual se determina la infiltración acumulada por elevado a un exponente empírico también, más la velocidad de infiltración básica del suelo multiplicado por el tiempo en el que se determina la infiltración acumulada. Entonces esta es la función de infiltración acumulada, y bueno, para los fines de poder asociar esta función de infiltración con la que matemáticamente se describe, entonces vamos a hacer un pequeño despeje para que asemejar las funciones. Entonces lo que se hace es llevar este elemento de velocidad de infiltración básica y el tiempo a el otro extremo para poder igualar las expresiones con la función potencial, perdón. Entonces de esa manera se puede lograr hacer una similitud. Eh, Esto ya vendría a ser el enfoque de la forma de resolver este problema. A continuación, para poder resolver esta función de tipo potencial, lo que lo que generalmente se hace es tratar de trabajar con el método de los mínimos cuadrados, un método bastante utilizado en estadística para poder encontrar los parámetros de las funciones, es decir, a y b, en este caso de la función potencial. Para poder hacer eso, primeramente debemos linealizar la expresión. Para eso es que se aplica los logaritmos, puede ser logaritmo natural o logaritmo base 10 o el logaritmo que sea, pero lo importante es que esto se aplique a toda la expresión. Aquí tenemos ya la expresión con los logaritmos. A continuación aplicamos un cambio de variable para poder hacer una sustitución de algunas variables y asemejarlas con la expresión original. Bien, aquí tenemos que y' va a ser igual al logaritmo de y sucesivamente para el resto de las expresiones. Finalmente vamos a obtener esta ecuación lineal, que es la ecuación que se utiliza para poder desarrollar el método de los mínimos cuadrados. Lo que se ha hecho con este paso es simplemente tratar de llevar una función de tipo potencial a una función lineal para poder resolverla mediante el método de los mínimos cuadrados. No es nada más que eso. Al hacer esta transformación no estamos perdiendo información de ningún tipo, simplemente estamos
cambiando la forma en la que se expresa esa función. Es decir, si nosotros quisiéramos graficar, ya hemos graficado anteriormente la función de infiltración acumulada del suelo en la anterior diapositiva, entonces eso se lo hace mediante unos ejes normales, es decir, unos ejes que no tienen que tienen una escala unitaria, mientras que si vamos a hacerlo en forma lineal, esta representación tendríamos que utilizar un papel semilogarítmico. No es nada más que eso. Bueno, eso a modo de explicación, pero sin embargo lo importante es poder determinar los coeficientes de esta ecuación linealizada a partir del método de los mínimos cuadrados, que va a determinar que ambos componentes A y B se calculen mediante estas expresiones. Finalmente, para poder asociar luego estos componentes con la expresión original, o sea, la función potencial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso del exponente B, este no necesita ninguna transformación, porque no ha habido una variación de su valor. Sin embargo, A, como se ha aplicado los logaritmos, entonces justamente ahí es donde se ha cambiado por un logaritmo. Entonces, para poder retomar ese valor, se hace el logaritmo inverso de la A', que es la que se ha calculado por el método de los mínimos cuadrados. Vamos a ver esto un poco más práctico, reemplazando los valores. Aquí tenemos los datos que hemos obtenido, y aquí la función potencial, que es la que estamos utilizando, y asociándola a la función de Kostiakov-Lewis para describir la infiltración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Las variables que van a jugar bastante en este caso, para el caso de la ecuación de Kostiakov-Lewis, vienen a ser 1, que es el valor de y en este otro extremo el valor de el x, ¿no? Para simbolizarlo para asemejarlo con esta expresión de manera general, y aquí la manera específica para nuestro ejemplo. Entonces Y van a ser en sí todo este componente, que va a ser la lámina acumulada, la lámina infiltrada acumulada, menos la velocidad de infiltración básica por el tiempo. Esto ya nuevamente se reitera que es para asemejar este valor, para asemejar los componentes de esta expresión con los de la ecuación generalizada o la función generalizada. Entonces, como se observan, no estamos teniendo estamos manteniendo la función original para que posteriormente podamos resolverla. Entonces, haciendo esto, se requerirá, en el caso de los x, tener los distintos tiempos acumulados, que van a ser los que han sucedido al transcurso de la duración del experimento. Esto ya es un dato que se tiene en el problema. Lo que sí no se cuenta, y es lo que hay que calcular, es el valor de f, que viene a ser la lámina infiltrada acumulada menos la velocidad de infiltración por el tiempo. Vamos a hacerlo esto de una manera más práctica aquí en el Excel. Entonces yo voy a agarrar la f, voy a calcular la f. Hemos indicado que la f va a ser igual a la lámina acumulada. La lámina acumulada se encuentra en esta columna. Vamos a ir denominando las columnas con números para que se entienda mejor. La lámina acumulada va a ser la columna 4, porque es la lámina que se está registrando de manera acumulada en cada lectura. Esto menos la velocidad de infiltración básica del suelo. La velocidad de infiltración básica del suelo se obtiene a partir de un análisis de las velocidades que han ocurrido en el transcurso del experimento. Entonces la velocidad, como sabemos, es igual a la lámina infiltrada dividido entre el tiempo, que corresponde a esta columna 6. Bueno, la idea es que la velocidad de infiltración básica teóricamente se obtiene cuando la velocidad de infiltración no cambia con el tiempo, o sea, se mantiene constante. Como vemos, al inicio es variable, pero posteriormente ya su valor se va haciendo más parecido entre lecturas. Entonces vamos a considerar este último valor, que es el que más, porque la anterior y esta lectura tienen un valor bastante parecido. Entonces indicaríamos que estaríamos llegando a
a obtener una velocidad de infiltración básica. Entonces esto lo vamos a colocar, esta celda lo vamos a utilizar como una celda fija, porque siempre vamos a utilizarla en todos los cálculos que hagamos para calcular f. Hemos indicado que la f es igual a la lámina infiltrada menos la velocidad de infiltración básica por el tiempo. El tiempo es el tiempo acumulado, entonces ahí lo tenemos y ponemos enter y ya calculamos con esto ya para la primera iteración. Posteriormente, ya para las siguientes lo podemos hacer simplemente jalando la celda. Como se observa, la f viene a ser para todos los casos la expresión que hemos tratado de calcular. Entonces de esa manera ya obtenemos el valor de f. Posteriormente, ya con este f es que vamos a empezar a realizar el cálculo por el método de los mínimos cuadrados, como está acá. Una vez obtenido el valor de f, nuevamente aquí está f, sí, tenemos los mismos valores o muy próximos. Aquí están con 2 decimales, tal vez un poco va a haber la variación, pero uno simplemente hace esta operación y ya tiene 2 decimales. Lo ideal es trabajar con 3 para tener una mejor precisión en los cálculos. Bien, entonces hacemos por el método de los mínimos cuadrados, vamos a calcular b y vamos a calcular a. Para ello, primeramente, como señalaba el procedimiento, primeramente deberíamos de haber logaritmizado esta expresión para poder volverla lineal y de esa manera recién hacer los cálculos, ¿no? Entonces vamos a hacer esa logaritmización. Para el caso de las dos variables, tanto x como y, x hemos indicado que es el tiempo acumulado y y es f, que viene a ser la lámina infiltrada acumulada menos la velocidad de infiltración básica por el tiempo, como se ha mencionado. Entonces, para calcular b y a tenemos que primeramente logaritmizar, calcular el logaritmo de cada uno de los valores de x del tiempo y también para el caso de y, el logaritmo de cada uno de los valores de f. El logaritmo se lo puede calcular de la siguiente manera, ¿no? Aquí podemos, para simplificar, logaritmo del tiempo acumulado, que va a ser igual a x sub i, y en el otro caso el logaritmo de el factor f, que es la lámina menos la velocidad de infiltración por el tiempo, que va a ser igual al eje y. Cabe destacar que consideramos que x es el tiempo porque es una variable independiente y y es una variable dependiente, pues depende de el transcurso del tiempo el valor que ésta tenga. Entonces, por eso es que se ha identificado cada uno que tiene un valor respectivo. Entonces vamos a calcular. Es mejor cuando uno selecciona todas las celdas para hacer el cálculo de una manera más rápida. O sea, cuando uno hace el cálculo para una celda y selecciona todas, entonces se va a repetir el cálculo para las siguientes que están seleccionadas. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo del logaritmo. La función en Excel es log, que permite poder calcular el logaritmo de un número, y en el caso de, vamos a ver el tiempo acumulado, y le ponemos enter simplemente, y como verán ya tenemos los logaritmos. En este caso también vamos a calcular los logaritmos para f. En este caso aquí está f, la función logaritmo, abrimos paréntesis, seleccionamos f, cerramos paréntesis. En caso de computadoras, control enter para poder copiar todas las fórmulas para las siguientes celdas. Si no hay esa opción de esa combinación de teclas, lo que se puede hacer también es simplemente arrastrar la celda de esta manera. También es importante calcular x al cuadrado, que es un componente que se necesita para calcular los exponentes, bueno, los componentes x y y, a y b de la ecuación de regresión o de función para la función linealizada. Entonces vamos a calcular x cuadrado, que simplemente es elevar al cuadrado este valor que corresponde al valor de x. Entonces hacemos eso, nuevamente podemos estirar para calcular para los siguientes
y luego el valor y luego la multiplicación de x por y. Entonces ahí obtenemos esto. Igual se puede dejar con 3 decimales. Listo. Para poder hacer el cálculo de los componentes de la expresión linearizada es necesario hacer la suma de estos elementos para poder introducirlos dentro del cálculo. Para eso utilizamos la función suma y luego seleccionamos la cantidad de celdas que queremos sumar. En este caso la suma debe corresponder a la totalidad de los elementos de cada columna, que van a responder a x, y, x cuadrado y x por y. Bien, entonces teniendo esto ya tenemos los sumandos. Como se observa, ya estamos igualando a lo que está en esta tabla. A continuación hacemos el cálculo de B y el cálculo de A. Para ello, anteriormente se había presentado las expresiones, que son expresiones que se obtienen por el método de los mínimos cuadrados. B se obtiene con esta expresión, n por la sumatoria de x por y menos x por y dividido entre n, que es el número de datos, por la sumatoria de x al cuadrado menos x y todo eso elevado al cuadrado. Y para la A utilizamos sumatoria de x al cuadrado por sumatoria de y menos sumatoria de x por sumatoria de x por y dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x y todo eso elevado al cuadrado. Entonces de esa manera es que se reemplazan esos valores que se han obtenido mediante el cálculo y obtenemos estos resultados B y A. En este caso B es 0.348, haciendo el reemplazo de los valores, y A, que lo vamos a llamar A' porque no es una A que se ha obtenido mediante la transformación de logaritmos, es igual a 1.248. Posteriormente, para encontrar la A, que va a ser la A original que debería tener la expresión potencial, tenemos que hacer la inversa del logaritmo de este valor que hemos encontrado, es decir, elevar a 10 el valor de este resultado. Y nos va a dar un resultado de que A es igual a 17.69. Bueno, de esta manera ya uno puede tener la función de infiltración acumulada simplemente reemplazando estos resultados en la ecuación original. Por ejemplo, aquí en el caso de dijimos que esto era el lado izquierdo de la función potencial y este el lado derecho. Entonces vemos que A va a responder a el coeficiente empírico K sub i y B, que es el exponente de la variable independiente. Entonces, como verán, se reemplaza simplemente estos valores en esta expresión y de esa manera, bueno, tenemos que despejar posteriormente para poder encontrar la función de infiltración acumulada, que no es nada más que lo que hemos encontrado anteriormente, los anteriores componentes, más la velocidad de infiltración básica por el tiempo. Nuevamente reiteramos que la velocidad de infiltración básica es la velocidad de infiltración que se alcanza en los últimos ensayos, en las últimas repeticiones, puesto que la velocidad de infiltración ya no denota una variación significativa entre lecturas, entre la última y la penúltima. Entonces, por tanto, podemos indicar que esta velocidad podemos asumir que esta es la velocidad de infiltración básica, como se observa. Bien, de esa manera ya tenemos el resultado. Uno también puede hacer alguna gráfica para poder resolver, para poder encontrar también esta función de infiltración. Entonces podemos colocar todos estos resultados que se han obtenido tanto de X como de Y. Los podemos graficar en una gráfica sencilla y obtener de esta manera también una representación gráfica del resultado. Entonces la función que hemos encontrado es la función de mejor ajuste para este conjunto de datos que se ha levantado en el ensayo de cilindros sin filtrómetro. Entonces corresponde a esta curva que tiene esta tendencia, y la ecuación que va a describir esa curva es la que se presenta y la que hemos encontrado, ¿no? 17.69 por el tiempo elevado por x, obviamente porque la variable independiente elevado a 0.378, y este factor r cuadrado que se obtiene aquí abajo es simplemente una medida de cuánto se ajusta esta curva
que se ha encontrado a partir de una función potencial con los datos reales, los datos del experimento, ¿no? Entonces, del estudio de infiltración. Como se observa, hay bastante similitud. Si este valor fuera 1, entonces diríamos que es igual la función de infiltración, la función potencial va a dar los mismos valores que los datos, ¿no? Aquí hay una variación ligera, pero estamos bastante acertados con el resultado. Bien, bueno, a continuación vamos a calcular el inciso E, que es la función de velocidad de infiltración instantánea. La velocidad instantánea no es nada más que la variación, bueno, es la relación de la infiltración, las láminas infiltradas con respecto al tiempo. Como sabemos bien de física, la velocidad se mide a partir de la distancia sobre el tiempo, que es la ecuación fundamental una de las ecuaciones fundamentales de la cinemática en física. Entonces, para nosotros la distancia va a ser la lámina infiltrada, que es la lámina que va a ir descendiendo por el cilindro infiltrómetro, y T es el tiempo que transcurre durante el ensayo. Si esto nos indica que necesitamos una función de velocidad de infiltración instantánea, es decir, tenemos que encontrar una función que dependa de diferenciales. Por eso es que vamos a aplicar diferenciales a ambos extremos, diferenciales o derivadas, y de esta manera podemos hacer una obtención de la velocidad de infiltración instantánea a partir de la función de infiltración acumulada, derivándola con respecto al tiempo. Entonces, de esa manera, esta es la expresión que nosotros necesitamos determinar, como se observa aquí. Bien, aquí tenemos donde los valores K sub I va a ser igual a, K sub A va a ser igual a K sub I por A, producto de una simplificación que vamos a realizar a esta expresión para escribirla de una manera más resumida. Y también vamos a asumir que a menos 1 es igual a n, así como un cambio de variable. En vez de escribir a sub a menos 1, escribimos n más la velocidad de infiltración básica. Bueno, entonces, haciendo estos ajustes, estos cambios de variable, nuestra expresión quedaría de la siguiente manera, simplemente, donde la velocidad de infiltración instantánea, la función velocidad de infiltración instantánea va a ser igual a k por t a la n más f sub 0 con estos cambios de variable asumidos, ¿no? Entonces, ahora a continuación lo que vamos a hacer es calcular esa velocidad de infiltración, bueno, determinar esa función a partir de los datos de la anterior función de infiltración acumulada. Entonces sabemos que K sub I por A son datos que hemos obtenido de la anterior función de infiltración, y bueno, si los reemplazamos vamos a obtener que K sub A es 6.153. ¿De dónde sale K sub I y A? Nuevamente aquí en este caso cuando hicimos la función de infiltración, cuando describimos esa función de infiltración, lo que estábamos tratando de hacer de manera generalizada es esta expresión. Entonces, bueno, entonces esto, aquí está K sub I, es esto, K sub I es 17.69 y A es el exponente de T, ¿no? En otras palabras. Eso es lo que se ha reemplazado, K sub I por A, y nos debe dar un valor de igual a 6.153, que es K sub A. A continuación también vamos a calcular el valor de n, que es el exponente del tiempo para la función de velocidad de infiltración instantánea, que se obtiene por simplemente haciendo una diferencia de a, el exponente a de la función de infiltración acumulada, menos 1, dándonos un resultado de, hemos indicado que la función de infiltración acumulada tiene un exponente de 0.348. Si le restamos 1 nos quedaría menos 0.52. Y reemplazando estos datos tenemos el resultado de que la infiltración acumulada es igual, la función de infiltración acumulada es igual a 6.153 por el tiempo elevado a la menos 0.52 más 3.130. Esa es la función, eso es lo que nos indica en el inciso B. A continuación pasamos al inciso C. Nos indica el tiempo teórico y real al que se llega con la velocidad de infiltración básica. El tiempo real, ¿de dónde lo obtenemos? Simplemente de los datos con los que se nos ha facilitado un inicio del problema. Entonces hemos indicado que la velocidad de infiltración básica se llega a determinar
entre las últimas lecturas del ensayo. Entonces justamente vendría a ser esta velocidad, este último valor que encontramos, que es muy semejante con el anterior. Y bueno, de esa manera ya indicamos que la velocidad de infiltración básica de manera real se habría obtenido en este suelo a los 45.36 minutos. Entonces esa es la descripción real. Sin embargo, vamos a ver una comparación con el cálculo teórico, el tiempo teórico, cómo se calcula a partir de la siguiente suposición. La velocidad de infiltración básica es el valor instantáneo que corresponde al tiempo en el que la pendiente de la curva de la función de velocidad de infiltración instantánea es igual a menos a un 10% de su valor en una hora. Es una relación que se utiliza bastante. Y entonces de esa manera ya vamos a determinar las velocidades de infiltración básica. Hacemos la relación. Esto en la expresión matemática es lo que se ha leído hace un momento, es decir, la función de infiltración. Cuando la función de infiltración varíe en un 10% con respecto a la función original, entonces vamos a decir que hemos encontrado la función de infiltración básica. Reemplazando los datos que tenemos del anterior, que hemos calculado en el anterior inciso, K sub A y N, vamos a obtener, bueno, primero vamos a hacer un ajuste de esta expresión, vamos a resumirla, simplificando, aplicando diferenciales y luego de eso simplificando el resultado, porque hay términos iguales, por ejemplo K sub A y T sub N son iguales, entonces simplemente haciendo un despeje de esto obtenemos que el tiempo básico es igual a menos 10 por n por 60. El 60 sale debido a que este tiempo está relacionado con un tiempo en horas. Y como nuestros resultados están en minutos, entonces vamos a hacer ese ajuste multiplicándolo por 60. Tenemos los datos de n, que es el exponente de la función de velocidad de infiltración instantánea, y con eso simplemente se puede calcular, y reemplazando el exponente, que era de menos 0.652, obtenemos un valor de 391.2 minutos. Simplemente es eso, ¿no? Entonces de esa manera tenemos un valor teórico, o sea, un tiempo que es mucho más largo que el tiempo real en el cual se ha obtenido la velocidad de infiltración básica, ¿no? Eso simplemente es como dato teórico para hacer un análisis. Y finalmente el último inciso es velocidad de infiltración básica del suelo. La velocidad de infiltración básica, ¿a qué corresponde? Hemos indicado la última lectura que se ha realizado del ensayo, que es igual a 3.130 milímetros por minuto. Eso vendría a ser la velocidad básica o la infiltración constante del suelo que ocurre cuando el suelo está completamente saturado. En cuanto a la función teórica, en cuanto a la velocidad teórica, se obtiene esta a partir de una semejanza con la ecuación de la velocidad de infiltración instantánea calculada anteriormente. Simplemente lo único que tenemos que hacer es reemplazar el tiempo básico, que es el que se ha encontrado, ¿no? Que era de 391.2. Aquí hacemos ese reemplazo y luego de eso es haciendo el cálculo. Esto está repetido y simplemente obtenemos un valor de infiltración básica de 0.126 milímetros por minuto, que si lo tratamos de expresar en unas unidades mucho más amigables, sería 7.533 milímetros por hora. Cabe resaltar esto para terminar que las velocidades de infiltración de los suelos de manera teórica han sido determinados por diferentes autores. Aquí, por ejemplo, de Brouwer, que es un autor que investiga bastante sobre este tema, nos indica que dependiendo de los tipos de suelos, de las texturas de los suelos, vamos a tener diferentes velocidades de infiltración. Y aquí tenemos la velocidad, por ejemplo, para un suelo arenoso, arcilloso, franco. Entonces, si comparamos la velocidad teórica, que era de 7.533, estaríamos indicando que estamos por el orden de un suelo franco arcilloso aproximadamente, ¿no? Esta infiltración. Y bueno, eso es con respecto al ejercicio de infiltración. Espero que sea de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.